Buenas tardes. En principio, agradezco a la Universidad Autónoma de Aguascalientes el que me haya postulado para participar en el premio ANUYES 2022 a la innovación educativa. A continuación, voy a presentarles los elementos que sustentan el portafolio de evidencias con lo cual pretendo participar en este premio. Muchas gracias. La Universidad Autónoma de Aguascalientes cuenta con una infraestructura tecnológica que nos permitió trabajar con facilidad y con comodidad durante el periodo de la pandemia. En principio, trabajamos de forma virtual y en línea, posteriormente en un modelo híbrido y ahora de manera presencial. La plataforma institucional Ámbito Académico posee el portal Aula Virtual, en el cual los profesores subimos los recursos tecnológicos, materiales, actividades y todo aquello que facilite y promueva el aprendizaje de los alumnos y que además facilite nuestra labor docente. El curso de nutrición vegetal posee los siguientes elementos: la monografía, el programa analítico del curso, la planeación y seguimiento, el portafolio de evidencias, las tareas, trabajos, protocolos y proyectos que se van dejando durante todo el semestre, los programas de software, que son recursos tecnológicos que vamos utilizando durante el desarrollo de los contenidos del programa analítico del curso, las lecturas complementarias, el álbum de fotos, algunos enlaces a sitios de interés que son de interés para los alumnos y finalmente están los exámenes parciales que vamos aplicando durante el semestre. Durante el semestre estuvimos utilizando Teams de Office 365 como el medio de comunicación con el cual nosotros estuvimos desarrollando todas nuestras actividades académicas en línea con nuestros estudiantes. Empleamos una tableta electrónica como pizarrón para hacer todos aquellos cálculos que eran necesarios en la materia de nutrición vegetal. Aquí podemos ver el procedimiento que los alumnos tienen que seguir para poder convertir las partes por millón de un nutriente en el suelo y transformarlo a kilogramos por hectárea de ese nutriente. En la materia de nutrición vegetal es muy importante la interpretación de los resultados de un análisis de fertilidad de una muestra de suelo que mandamos al laboratorio. El laboratorio determina diversos parámetros físico-químicos, la metodología que se utilizó para extraer ese nutriente y el contenido de partes por millón de ese nutriente que existen en ese momento en la muestra del suelo. Para interpretar los resultados que emitía el laboratorio con respecto al contenido de nutrientes de una muestra del suelo, lo que hacíamos era comparar ese resultado con respecto a información publicada en diversas fuentes. Y así podíamos nosotros decidir si el contenido del nutriente en función del grupo textural podía ir desde muy bajo hasta muy alto. Y de esta manera, nosotros íbamos interpretando los resultados del análisis de una muestra de suelo, comparando siempre con información de referencia que nos permitía decidir para todos los nutrientes que habíamos medido su contenido en el suelo, tendrían un nivel adecuado o no para la fertilización del suelo y la nutrición de los cultivos en campo. La interpretación de los resultados del análisis de una muestra de suelo que se enviaba al laboratorio era realmente un trabajo tedioso, abrumador, aburrido para los estudiantes. En la pandemia fue peor, porque como teníamos que estar trabajando en línea, abriendo dos recursos, por un lado, el resultado del análisis y por el otro lado, las tablas con las cuales comparábamos el contenido y decidíamos si ese contenido era desde muy bajo hasta muy alto, desarrollamos una hoja de cálculo que nos permitió tener una actividad muchísimo más atractiva para nuestros estudiantes.
la cual voy a explicar en un momento. La hoja de cálculo que nos permitió innovar nuestra práctica docente se desarrolló a partir de lo tedioso que era comparar los resultados del análisis de una muestra de suelo con respecto a tablas que están publicadas en distintas fuentes. En esta hoja de cálculo capturamos la fecha, la profundidad de muestreo, el lugar o el nombre de la parcela donde se tomó la muestra y vamos a ir capturando los resultados del análisis. Automáticamente la hoja de cálculo nos va a estar diciendo si el contenido de nutrientes es alto, es medio, es bajo y además, como una innovación, nos permite calcular los kilogramos por hectárea de ese nutriente en la muestra del suelo, que es información fundamental para poder diseñar fórmulas de fertilización. La hoja de cálculo también calcula la capacidad de intercambio de cationes de calcio, magnesio, potasio y sodio, la relación entre ellos y para facilitar la interpretación de los resultados, nos muestra los resultados en una forma gráfica. De esta manera, el alumno puede ver si el contenido de nutrientes es bajo o es tóxico, como en el caso del sodio que está de color rojo. La hoja de cálculo nos permitió innovar nuestra práctica docente, pero además es una hoja de cálculo que se ha compartido con técnicos y productores que requieren la interpretación rápida de los resultados de una muestra de suelo que se envía al laboratorio. Otro recurso tecnológico que nos ha permitido innovar nuestra práctica docente es la hoja de cálculo Fertiliza. También fue registrada ante el INDAUTOR y vamos a describir en un momento cómo opera esta hoja de cálculo. La hoja de cálculo Fertiliza determina la fórmula técnica más económica para la fertilización del suelo y la nutrición de los cultivos en campo. Para su funcionamiento, lo primero que tenemos que hacer es decidir el cultivo, la producción esperada, la superficie y automáticamente nos recomienda una fórmula de fertilización, como es esta de 240, 96, 256, 120, etcétera, etcétera. Capturamos los nombres de 3 empresas que puedan ser los proveedores de los fertilizantes químicos, esos productos que contienen los nutrientes que la planta necesita. Capturamos el costo y la eficiencia del fertilizante. Capturamos también el costo de la mezcla de los fertilizantes y el flete que nos cobran por llevar ese producto a nuestro campo. Capturamos también el nombre del productor, el nombre del predio, el rancho, la ubicación de la empresa y automáticamente Fertiliza nos va a indicar cuál es la fórmula de fertilización de menor costo y la fórmula de fertilización de mayor costo, habiendo una diferencia en precios de aproximadamente 16,200 pesos por cada hectárea. Fertiliza nos va a indicar en consecuencia cuál es la fórmula técnica más económica para la fertilización del suelo y nutrición de cultivos. Aquí podemos ver que la mezcla más económica es la que nos vende la empresa FESA con un costo de 49,533 pesos. Tendríamos que pedirle a la empresa 2 sacos de fosfonitrato, 9 de urea, 3 de DAP, 9 de cloruro de potasio, 7 de calcio y 15 de magnesio para satisfacer las necesidades de nutrientes por el cultivo de maíz para una meta de producción de 80 toneladas de silo por hectárea. Los alumnos tienen que utilizar estos 2 recursos tecnológicos y elaborar un proyecto, los cuales presentan y defienden ante sus demás compañeros, en los cuales utilizan ambos recursos tecnológicos. Quiero señalar que tanto Fertiliza como Soil Analysis son 2 hojas de cálculo que están registradas en el Instituto Nacional de Derechos de Autor con sus números de registro correspondientes. Sin duda alguna, Soil Analysis y Fertiliza son 2 recursos tecnológicos que nos permitieron innovar nuestra práctica docente. Además, durante la pandemia, el uso de estas 2 hojas de cálculo promovió el aprendizaje individual y colaborativo de nuestros estudiantes y sobre todo, los motivaba mucho a conectarse a sus clases en línea. Muchas gracias.